A dar comienzo a esta parte, la última, con la doctora Claudia Zúñiga Cepa, que fue residente de cirugía plástica del Hospital Ramos Mejía y jefa de residentes, médica honoraria del Hospital de Clínicas, realizó la carrera universitaria de Medicina Legal y la carrera docente. Actualmente es coordinadora del Centro Médico Fitzroy en el servicio de trauma maxilofacial y cirugía de cabeza y cuello. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, agradezco al comité organizador, al doctor Chachir, a Marta Mogliani, al doctor Gagliardi por dejarme presentar en este curso. Bueno, yo les voy a presentar mi experiencia con la nueva técnica, no es nueva, rinoplastia de preservación. Es una técnica que, como les estaba diciendo, es un concepto antiguo, que primeramente lo inició Godel en 1899, presentando un caso de giba ósea tratada con impactación de la pirámide nasal y reduciendo la misma. No se sabe si estaban relacionados, pero el doctor Olivet Lothrop en 1914 del mismo hospital presenta la técnica que conocemos hoy en día por let down, que es la resección de tejido óseo a nivel de la apófisis ascendente del maxilar superior y los huesos nasales, y luego la bajada de la pirámide nasal sobre la apófisis piriforme. Esto lo hacía mediante una gubia. Bueno, ya en en el siglo XX teníamos dos escuelas de rinoplastía. Una es la de Jacques Joseph, que hacía la resección de la giba dorsal haciendo un open roof, y luego trataba este techo abierto mediante osteotomías laterales y osteotomías mediales para cerrarla.
En esa misma época, Maurice Cotlet tenía otra técnica para tratar la rinoplastía, que era la resección de tejido óseo, la impactación de la pirámide, o simplemente la impactación de la pirámide hacia dentro de la apófisis piriforme. Por eso hablamos de que no es un concepto nuevo. Lo que pasa es que Jacques Joseph, que es el padre de la rinoplastía, tuvo más adeptos y se desarrolló su línea de tratamiento hacia lo que conocemos hoy la rinoplastía estructurada. Bueno, la rinoplastía de preservación se llama rinoplastía de preservación porque tiene 3 elementos que preserva. En primer lugar, preserva los ligamentos haciendo una disección supericóndrica y superióstica. Luego preserva los alares, en donde se trata de no retirarlos, sino hacer una técnica de slice de la parte caudal, de la parte cefálica, y la pone por abajo o la hace un turnover flap para poder fortalecer lo que es la crura lateral de los alares y de esta manera no sacarlas, sino simplemente reforzarlas y cambiar la forma de los alares mediante puntos o técnicas de sutura. Y en tercer lugar tenemos la preservación de lo que sería el dorso óseo y cartilaginoso, que es de forma convexa, tornándolo en forma curva mediante estos procesos de impactación. Entonces, una vez que nosotros podemos definir si vamos a hacer una técnica de resección de dorso o una técnica de preservación, tenemos que ver si vamos a hacer la impactación mediante el push down o mediante el let down, qué técnica de resección en el septum vamos a realizar, qué mecanismo de fijación, y por último, qué tipo de abordaje vamos a hacer, si vamos a hacer un abordaje abierto o un abordaje cerrado. Esta es una secuencia de análisis que uno tiene que elegir luego de elegir la técnica de preservación. Bueno, una vez que nosotros elegimos hacer una técnica de preservación, vamos a aplanar el dorso. Para poder aplanar este dorso y hacer la impactación, tenemos que sacar una banda de tejido de septum. Y en segundo lugar, tenemos que hacer la parte de la impactación. Estas son las dos maniobras que uno tiene que realizar con esta técnica de preservación. ¿De qué manera uno saca una banda de septum? Hay varias técnicas. Una de las más conocidas es la que presentó Yves Savant, que es un francés que sacaba una banda de cartílago septal superior, que se ve en el dibujo, y luego de sacar esta banda, impacta el dorso sobre, o sea, curva el dorso sobre el remanente del septum. En segundo lugar, otra de las técnicas para tratar el dorso es la que hablaba Cotlet, de sacar una banda de cartílago a nivel inferior del septum, luego resecaba la parte media, no resecaba, cortaba la parte media para que deslice y sacaba una porción que está a nivel superior, por debajo de los huesos propios, para hacer que el dorso bajara. Y después tenemos las técnicas que sacan cartílago septal medial, como las que publica Ishida, que es un cirujano brasilero. Después tenemos el Tetrix Technique, que es una técnica que publica Carlos Neves, de Portugal. Y tenemos técnicas como el middle strip, con preservación del septum caudal, de Sam Moss, que es de Estados Unidos. Son todas técnicas para sacar parte del cartílago septal y que después la pirámide baje con el remanente. Una vez que nosotros sacamos ese pedacito de cartílago, vamos a impactar la nariz. Entonces, ¿de qué manera? ¿De la manera de push down o let down? ¿Cuándo vamos a elegir push down? Cuando la jiba ósea sea menor de 4 milímetros. Cuando sea mayor de 4 milímetros, como tenemos que hacer un descenso superior, hay que sacar un pedazo de hueso, como les decía, con gubia o mediante un aparato como puede ser el piezoeléctrico, de la apófisis ascendente del maxilar superior y de esta manera bajar la pirámide hacia la apófisis piriforme. ¿Por qué decido cambiar esta técnica después de tantos años de realizar la técnica de Diamond o la técnica de Joseph? Bueno, la realidad es que había pacientes en los cuales la técnica de Diamond no aportaba los beneficios que uno buscaba porque se palpaban irregularidades al sacar las jibas o
la punta no proyectaba de la manera adecuada. Entonces, por ese grupo de pacientes uno decide tener una herramienta más. No es que esta técnica va a ser para todos los pacientes, es una herramienta más para determinados. Es muy importante la selección del paciente para poder aplicar esta técnica. Entonces hacemos la selección de pacientes. Lo más importante, si nosotros queremos preservar el dorso, es que el dorso sea estético. Si el dorso no es estético, no lo vamos a querer preservar. Tiene que tener las líneas estéticas de dorso simétricas, no son paralelas como vemos, inician siendo convergentes, luego divergentes y luego convergentes nuevamente. Eso se da porque las líneas estéticas de dorso están representadas en un preparado ahí, están formadas por los huesos propios, la unión de los huesos propios con la parte cartilaginosa, que sería el keystone area, y por último los huesos propios laterales, los cartílagos laterales superiores, que forman todo lo que es las líneas del dorso nasal. Entonces, si nosotros tenemos líneas estéticas del dorso nasal, vamos a querer preservar el dorso, si no, no. Después hacemos la examinación de perfil. En 3 tercios. Tercio superior vemos la altura del radix. Si el radix es muy alto o muy bajo, tampoco vamos a usar esta técnica. En segundo lugar, evaluamos la zona del cartílago, del keystone area, donde está la parte ósea y cartilaginosa. Y en tercer lugar vemos el supratip, que es una zona principalmente cartilaginosa. Este es un trabajo que presentaron en el 2015, la SOVIC, donde mostraba que hay diferentes tipos de jivas óseas. La jiva ósea muy sifótica, que es el S-shape, no es candidata para este tipo de técnicas. Nunca vamos a poder aplanar un dorso cuando la jiva ósea es muy marcada. Los que son candidatos para esta técnica tienen más un estilo de V-shape en la jiva. Este es un paciente favorable, con un dorso en forma de V-shape, con huesos nasales propios cortos. Sería un paciente ideal para este tipo de técnicas. Por otro lado, es importante que la técnica que nosotros elijamos para sacar parte del septum, dejemos siempre el septum caudal, que es el soporte principal de la punta nasal. Si nosotros resecamos esta parte, la punta se va a caer. Lo decía primero el modelo de trípode de Anderson, y ahora que se habla mucho del modelo M, para poder mantener los soportes de la punta. Unos casos clínicos. Son todos hechos con rinopreservación. El dorso es el dorso de la paciente, no se ha tocado. Algunos casos se ven un poquito dematizados porque están sacados a los 3 meses. Un caso también de rinopreservación, donde se hizo las osteotomías laterales, osteotomía transversa y el push down. Es importante fijar, luego de haber hecho el push down, hacer un punto de fijación para que no vuelva a subir. La punta está solamente tratada con puntos intradómicos e interdómicos, a la manera de Kakir. Por último, algunos están con rino abierta, otros con rino cerrada, de acuerdo a la complejidad del procedimiento. Bueno, esta es una de las complicaciones, plumbing up de la jiba nasal, o sea que la jiba se levante y recidive, no solamente visible, sino que la paciente se la toca.
desviación axial o que el radix quede muy abajo, que lo que se hace previniéndolo es poner injerto a nivel del radix. Por último, como conclusión, es una técnica que tiene muchísimas variables, que requiere un manejo importante de la anatomía nasal. Yo recomiendo comenzarla con abordaje abierto y luego de tomar confianza hacer abordajes cerrados. Y es una técnica que tiene indicaciones precisas y para tener éxito con esta técnica es fundamental elegir al paciente. Muchas gracias. Gracias. No, la pregunta es que con el envejecimiento la evolución normal de la punta nasal es descender. Y quería saber qué experiencia tienen para mantener siempre esa forma tan estética. Muy buena la pregunta. Hay 3 mecanismos de soporte de la punta nasal. Los 3 mecanismos son el septal extension graft o injerto de extensión septal, el strut columelar y el tonguing groove, que es el que ancla los pies de los alares al septum. El que fue probado y el que más tiempo mantiene la punta levantada es el septal extension graft, más con el tipo de pieles que nosotros tenemos, que son pieles latinas, que son pieles pesadas y que necesitan un buen soporte. Claudia, muy linda presentación y muy lindos los resultados. Yo tengo 2 partes en la pregunta. La primera es, ¿qué material tuviste que incorporar para poder hacer, digamos, a tu caja de rinoplastía o a las cajas de rinoplastía, qué material tuviste que incorporar para poder trabajar el septo en la profundidad que hay que trabajarlo y para poder hacer lo que hay que hacer ahí adentro? Y la otra es más referente al detalle, que es cuando haces un injerto de raíz, ¿con qué lo haces y cómo lo preparas? Bueno, en primer lugar, tuve que incorporar 2 cosas. Debo decir que al haber estado formada en el FITROY con maxilofacial, no me asustan mucho las osteotomías, entonces empecé haciendo osteotomías. Pero para tener un mayor control del hueso es la sierra curva para poder hacer la osteotomía lateral o marcarla, la osteotomía medial transversa, digamos, para permitir la movilidad completa de la nariz y poder impactarla hacia abajo. Y lo segundo es una Baby Ranger, que es una gubia chiquitita, para poder hacer ostectomías a nivel del etmoides, que sería el hueso que está por debajo de los huesos propios, para poder ayudar a que baje esa pirámide, ¿sí? Esos son los 2. Igual me había comprado todo un set, pero esos son los 2 que utilicé regularmente. Y el injerto de radix, cuando hago algún tipo, cuando saco la parte del strip, separo para el septal extension o para el strut columelar y después hago como una especie no emparrillado, de como sacar el disease cartilage, que le llaman, sacar así bien cortadito y se pone a nivel del radix con un poco de tejidos blandos. Si llega a quedar un escalón, si yo noto que hay un escalón pronunciado, lo pongo. Si tiene piel, en general la piel del radix es 4 veces más gruesa que la del resto de la nariz, entonces es muy difícil que se vea el escalón, pero si yo veo que es un escalón importante, le pongo un injerto. Bueno, del año 68 al año 72, el doctor Leacir Ribeiro hacía el push down y él tenía mucha cancha y lo hacía con escoplo al estilo Jalisco, ¿cómo se dice? Maxi. Es decir, que le mandaba un escoplazo y sacaba el completo y después le daba otro por abajo y sacaba 3 milímetros. Lógicamente es cruento, y después lo apretaba y quedaba magnífico, muy bueno, pero muchos no lo siguieron porque era una cirugía cruenta y entonces no prendió la cosa. La otra que te quiero agregar es que si hay que rellenar arriba, sacar el cartílago que uno ya tiene, lo hace bien, le pone un poquito de grasita
factor de crecimiento y lo pone ahí y queda magnífico. Residente de allá, de Rorich, Moreno, que presentó un trabajo fabuloso en Texas y también en un congreso mundial en Melbourne. Es decir, que eso ya está probado que anda y pega. Yo a las chinas le pongo un poquitito. Exactamente, eso es lo que se utiliza mucho para las análisis asiáticas. Inclusive hay un molde que uno coloca el cartílago todo procesado con el plasma, lo aprieta y queda moldeado con una barrita para colocar en el dorso, pero tiene que haber una disección muy pequeña del bolsillo para que no se mueva y no le pase nada. Yo te quería preguntar, ¿en qué basás la elección de una rino abierta o cerrada? ¿En qué te basás para elegir? Bueno, la rino abierta la hago cuando es muy complejo manejar el tema de la punta nasal, ¿sí? Ese es principalmente, sí. Y cuando son narices que quiero hacer un degrasado de la piel, que no me queda otra que hacerlo por vía abierta, porque son pieles muy gruesas, también hago abierta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.